Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Corea del Norte ha disparado un misil balístico que ha sobrevolado Japón, sembrando el pánico en el archipiélago nipón. No ha habido daños, pero el amago de Pyongyang ha hecho que Japón instara a sus ciudadanos a refugiarse bajo tierra por primera vez en 5 años. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha confirmado el progreso de sus tropas en la provincia de Jersón, lo que imposibilita los planes de Vladimir Putin de obtener el control total de las 4 regiones anexionadas. Aún así, Rusia continúa con sus planes y asegura que preguntará a los residentes de estas zonas cuáles son sus límites fronterizos. Unos residentes que ahora huyen por miedo a ser enviados por la fuerza al campo de batalla para luchar contra sus compatriotas. En Zaporilla, varios residentes han cortado el tráfico a modo de protesta contra el ejército ruso. En la edición de hoy también les traeremos las últimas novedades sobre las tormentas. Florida informa de que el huracán Ian ha dejado más de 100 muertos y México anuncia que Orlén ya ha llegado a sus costas, pero como una leve depresión tropical. Además, Estocolmo ha anunciado a los ganadores del Premio Nobel de Física. Este año la institución premia a 3 científicos por sus descubrimientos en el campo de la mecánica cuántica. Como es habitual, vamos con nuestros titulares. Las fuerzas de Ucrania se abren paso en el este y sur del país y recuperan kilómetros de territorio ocupado. Rusia pierde el control total de las provincias anexionadas. Biden amenaza con imponer más sanciones a Irán si continúa la violenta represión en las protestas. El líder supremo de Irán culpa a Estados Unidos e Israel del estallido social. Blinken con Petro en Bogotá. Colombia y Estados Unidos acercan posturas sobre drogas, pero difieren en migración, extradiciones y el papel de Cuba. Corea del Norte ha escalado este martes un peldaño más en su desafío militar al disparar un misil balístico de medio alcance que ha sobrevolado Japón. Eso ha llevado a Tokio a activar su sistema de alarma, mientras la población nipona corría a buscar refugio. El tráfico ferroviario quedó interrumpido. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha calificado el comportamiento de Corea del Norte de indignante. En respuesta a esta situación, he dado instrucciones al gobierno para que compruebe los daños causados por la caída de objetos, recopile y analice a fondo la información y coopere con los países relacionados. Después de esto, nos gustaría reunir inmediatamente al Consejo de Seguridad Nacional, explicó el mandatario. El último tiro de misil de Pyongyang que sobrevoló Japón se remonta a 2017, en un momento en el que el entonces presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un intercambiaban insultos. Rusia ya no tiene el control total de ninguna de las 4 provincias ucranianas que se anexionó ilegalmente la semana pasada. Esto ocurre después de que el ejército de Ucrania avanzara decenas de kilómetros en la provincia de Jersón, en el sur del país, y se abriera paso en nuevos territorios ocupados en el este. El presidente Volodymyr Zelensky ha confirmado el progreso de la contraofensiva. Continúa el movimiento ofensivo de nuestro ejército y de todos nuestros defensores. Hay nuevos asentamientos liberados en varias regiones. Siguen los combates encarnizados en muchas zonas del frente. Pero la perspectiva de estas hostilidades es evidente. Cada vez hay más ocupantes que intentan escapar, cada vez hay más bajas en el ejército enemigo y cada vez se entiende mejor que Rusia se equivocó al entrar en guerra con Ucrania. Pese a estar perdiendo control territorial, el gobierno de Rusia continúa con su narrativa de falsas consultas populares. Ha asegurado que preguntará a los residentes de las provincias anexionadas cuáles son los límites fronterizos de cada una. Así lo confirmó Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. Las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk se incorporarán a las fronteras de 2014. En Jersón y Zaporilla seguiremos consultando con los residentes sobre las delimitaciones de las fronteras. Y este lunes la Duma rusa ratificó los tratados de adhesión de los 4 territorios de Ucrania. Lo mismo hizo este martes la Cámara Alta del Parlamento. El presidente Putin firmará los documentos de adhesión el miércoles. Huyen para no ser reclutados por Rusia. En las regiones ocupadas de Ucrania, sus habitantes se marchan por miedo a ser enrolados a la fuerza para combatir con el ejército ruso contra su propio país. Una huida que se ha complicado desde la anexión rusa.
El jefe adjunto del Consejo Regional de Jersón, Sergei Glan, acusó a Rusia de restringir el desplazamiento de los residentes de Jersón de las llamadas zonas anexionadas. Los ocupantes empezaron a irrumpir en las casas de la gente en Jersón y otras ciudades en busca de hombres de entre 18 y 35 años. No están haciendo ningún reclutamiento público y no hablan de ningún plan específico, pero su principal objetivo es hacer un censo de hombres adultos. Los vecinos de la ciudad de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, han bloqueado el tráfico en señal de protesta porque no les permiten volver a las ciudades ucranianas ocupadas por Rusia. Los manifestantes aseguran que no pueden pasar por los puestos de control ucranianos porque los soldados les dicen que la prohibición está vigente por motivos de seguridad. Rusia libera al director de la central nuclear de Zaporilla. El Organismo Internacional para la Energía Atómica ha anunciado que el ucraniano Igor Murashov ha sido liberado este lunes por el ejército ruso 3 días después de su detención. Rafael Grossi, director de la Organización Internacional para la Energía Atómica, celebraba en Twitter la liberación de Murashov y aseguraba que se encuentra sano y salvo junto a su familia. El organismo lleva meses denunciando el riesgo de un accidente nuclear en la central de Zaporilla, la mayor de Europa. La planta está tomada por el ejército ruso y ha sido objeto de bombardeos de los que ambas partes se culpan mutuamente. Grossi ha insistido en la necesidad de crear una zona de seguridad nuclear alrededor de la planta lo antes posible y se espera que esta semana se reúna con líderes ucranianos y rusos para seguir tratando el asunto. Rusia pone en busca y captura a la periodista Marina Ovsyannikova, que apareció en un informativo de la cadena pública Первый Canal con una pancarta para protestar contra la invasión de Ucrania. Según su marido, Ovsyannikova, de 44 años, había escapado con una de sus 2 hijas del arresto domiciliario en el que se encontraba desde agosto. La periodista se enfrenta a 10 años de cárcel después de que el Kremlin la acusase de difundir noticias falsas. Joe Biden promete imponer más sanciones a los autores de la violenta represión contra los manifestantes en Irán, después de que Washington sancionara recientemente a la República Islámica. Según declaraciones de la Casa Blanca, el presidente estadounidense está gravemente preocupado por los informes sobre la brutal represión policial, en la que muchas veces son víctimas mujeres y estudiantes. Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Estamos consternados por los informes sobre las fuerzas de seguridad que responden a la protesta pacífica de los estudiantes universitarios con violencia y detenciones masivas. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresó su preocupación por la represión de las protestas y por los derechos de las mujeres en Irán, recordando que la muerte de la joven Mahsa Amini encendió la chispa del estallido social. La brutal muerte de Mahsa Amini, de 22 años, marcó un punto de inflexión. Son las hijas de Irán las que, a pesar de estar sometidas a una presión cada vez mayor, están liderando el impulso para el cambio. Son las mujeres las que hacen el cambio, apoyadas por tantos aliados y amigos valientes, dijo en un discurso pronunciado el lunes en Estrasburgo. Por su parte, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, sigue expresando su total apoyo a las fuerzas de seguridad y acusa a Estados Unidos e Israel de propiciar las protestas a través de una conspiración con fines golpistas. El gobierno de Joe Biden intenta acercar posturas con el nuevo presidente colombiano Gustavo Petro. Durante su visita oficial en Bogotá, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó el compromiso de los dos países a luchar contra el narcotráfico e implementar el acuerdo de paz. Blinken coincidió con Petro en la necesidad de combatir el tráfico de drogas con un enfoque integral, quiere decir, protegiendo al campesinado y sus cultivos, y no volver a una guerra frontal con los carteles. Apoyamos firmemente el enfoque holístico que la administración del presidente Petro está adoptando para combatir el narcotráfico a través de la seguridad rural integral, la justicia, el desarrollo, la protección del medio ambiente, la reducción de la oferta, así como la reducción de la demanda, incluso en Estados Unidos. Sin embargo, las diferencias entre ambos países se hicieron sentir en cuestiones como la política de extradición y el papel internacional de Cuba. Gustavo Petro aprovechó la ocasión para reprochar a Estados Unidos que mantenga a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo, decisión tomada por el expresidente Donald Trump. Washington acusa a La Habana de acoger miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Eso se llama una injusticia. Y por tanto, en mi opinión, no depende de nosotros
debe ser corregido. La situación de Venezuela también estuvo presente en la agenda del encuentro. Estados Unidos confía en que Petro interceda para que Nicolás Maduro reanude las negociaciones con la oposición venezolana y así resolver la crisis política del país petrolero, en un momento de altibajos en el mercado global de energía por la guerra de Ucrania. Nuestra firme esperanza es que veamos una reanudación de las negociaciones de diálogo y, en última instancia, que Venezuela vuelva al camino de la democracia a través de elecciones libres y justas. Y antes de continuar su gira, Blinken firmó un compromiso dedicado a defender los derechos de los indígenas y afrocolombianos en el marco del acuerdo de paz. Ahora llega a Santiago para reunirse con el presidente chileno Gabriel Boric y a Lima, donde se entrevistará con Pedro Castillo. Y más adelante participará en la Asamblea General de la OEA. Al menos 100 personas han muerto debido al huracán Ian en Florida. La trágica cifra aumenta a medida que avanza la búsqueda de sobrevivientes en el estado. Las autoridades locales han recibido una lluvia de críticas por no haber insistido en el plan de evacuación. Se espera que Joe Biden visite Florida este miércoles tras haber visitado Puerto Rico el lunes. El mandatario prometió a la isla un paquete de ayuda valorado en $60 millones. El huracán Orlén se debilita a depresión tropical. Avanza sobre México como depresión tropical en el noroeste del país. Este lunes tocó tierra como huracán de categoría 1 para irse debilitando en horas hasta convertirse en tormenta y posteriormente en depresión tropical. El Servicio Meteorológico Mexicano lo sitúa a 90 kilómetros al suroeste de Durango y a 10 al este de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. El pronóstico es de vientos con rachas de hasta 70 kilómetros y oleaje de 2 a 4 metros en la costa de Nayarit. Sin embargo, el aviso de Protección Civil añade que habrá fuertes lluvias que pueden generar deslizamientos de tierra, incremento en los niveles de ríos y arroyos y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Es una mañana ajetreada en la panadería de Emmanuel Niemann en Amé, una pequeña ciudad del este de Bélgica. Con sus ricos pasteles y tartas de cumpleaños, el negocio va viento en popa para Emmanuel y sus 20 empleados, hasta el punto que en sus planes estaba el de una inmediata expansión. Sin embargo, y tras la llegada de una salvaje factura energética de 50.000 euros, esos planes han cambiado. Los 36.000 son una regularización correspondiente al año 2021, y tras un recálculo me han subido los costes de la energía a 14.800 euros al mes. Se trata de un presupuesto bastante grande. Yo solo vendo pan. El agricultor local Arnaud, que reparte leche fresca, cuenta a Euronews cómo sus facturas también se han disparado, pasando de 1.500 euros al mes a 9.000. Ahora tenemos que tomar un camino antiecológico, confiesa Arnaud. Vamos a instalar un generador de energía. Nuestros políticos nunca nos han empujado en la dirección correcta y ahora nos vemos obligados a ir en direcciones que no son ecológicas para salvar nuestros negocios. En efecto, para intentar salvar su negocio, Emmanuel ha invertido en paneles solares y está reorganizando los turnos. Pero sigue sin pagar la abultada factura energética y de hecho no piensa hacerlo. Tampoco tiene intención de cerrar el negocio. Cerrar un día para ahorrar energía sería ridículo. El negocio va bien. El panadero Emmanuel Niemann no es el único que siente esta incertidumbre. Aquí en Huy los vecinos están preocupados. Sienten cómo sus bolsillos se resienten y no tienen ninguna fe en sus políticos. Esto afecta a todo el mundo, afecta a nuestros hijos, afecta a todos nuestros bolsillos y no podemos hacer nada al respecto. Es difícil, muy difícil. Los precios de la gasolina no son los únicos que aumentan. El precio en las tiendas también, en todas partes. La población ha perdido la esperanza en el gobierno belga. Es realmente una vergüenza. Nos preguntamos dónde vamos a acabar porque vamos a tener que apretarnos el cinturón cada vez más. ¿Dónde acabaremos? Acabaremos en la calle, porque ya no podremos pagar nada de nada. Hace muchos años que no confío en los políticos, en ninguno de ellos. Los ministros de Energía de la Unión Europea proponían el pasado viernes una serie de medidas que, si bien ayudarían a aliviar la situación, aún tardarán un tiempo en concretarse y más aún en entrar en vigor. Para muchos ciudadanos, sin embargo, el tiempo apremia. Las llamadas infraestructuras críticas de Europa son ahora mismo vulnerables y necesitan más protección. Son palabras de la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, durante su encuentro con Euronews y poco después del presunto sabotaje a los gasoductos Nord Stream. Johansson recuerda cómo desde 2008 la Unión se centra en estos aspectos tan importantes a través de la Directiva de Infraestructuras Críticas.
A principios de este año, las instituciones del bloque llegaron a un acuerdo político sobre nuevas normas con mayor alcance. Sabemos que somos vulnerables, reconoce la comisaria. Y por eso la Comisión ha propuesto una ambición mucho mayor en la nueva directiva, algo que han secundado los colegisladores. Así que estamos mejor preparados en materia de legislación. Está claro que esta guerra y esta amenaza se dirigen también hacia la Unión Europea. Tenemos que ser conscientes de esta amenaza y prepararnos. La actualizada directiva sobre infraestructuras críticas cubrirá un total de 11 áreas de riesgo, entre las que se encuentran los peligros naturales, los ataques terroristas, las amenazas internas y el sabotaje, pero también emergencias de salud pública como la reciente pandemia de COVID-19. Las nuevas normas entrarán en vigor en 2024, si bien Johansson insta a los Estados miembros a aplicarlas antes. En la nueva legislación cubrimos 11 áreas diferentes, mientras que la anterior solo abarcaba 2. Tenemos una ambición mucho mayor en cuanto al tipo de protección y también la posibilidad de que los Estados miembros impongan sanciones a aquellas entidades que no cumplan la legislación. Así que estará mucho mejor preparada. Y aunque no sea necesario aplicarla antes de 2024, siempre es posible aplicarla inmediatamente. Y así lo defenderé ante los Estados miembros. Por supuesto, la legislación también hará especial hincapié en la ciberseguridad. En el nuevo sistema, tanto los Estados miembros como los operadores estarán obligados a comprobar periódicamente sus sistemas de infraestructuras críticas, así como a solucionar cualquier problema que surja. Este es el innovador megadrón que está probando la policía española. El EH-216 es un aparato muy particular, pues pese a ser un dron puede llevar 2 pasajeros. Pesa 600 kilos y es capaz de desplazarse a una velocidad de hasta 130 kilómetros por hora. Su ventaja es que puede entrar en lugares inaccesibles para un helicóptero normal, como zonas expuestas a una amenaza química. Nobel al desarrollo de la física cuántica. Los científicos Alan Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger, distinguidos con el Premio Nobel de Física 2022 por sus investigaciones sobre el poder de la mecánica cuántica, por los experimentos con fotones entrelazados y establecer la violación de las desigualdades de Bell, siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica. Las aportaciones de Zeilinger son más prácticas que teóricas y han abierto nuevas posibilidades para una incipiente tecnología cuántica. La vendimia al ritmo de las campanas es algo normal en la abadía de Barroux, en el sur de Francia. Este año de sequía la cosecha se prevé de gran calidad, lo que es motivo de sobra para dar gracias al cielo. Desde 2015 estos monjes se centran en la calidad de sus vinos más que en la cantidad, lo que les ha llevado a asociarse con los viticultores de la región de Ventoux y abandonar las antiguas costumbres ligadas al calendario. Antes organizábamos la vendimia con antelación, pero desde hace 6 o 7 años favorecemos la calidad del vino, así que vendimiamos cuando llega el momento preciso, asegura el abad de esta abadía. Un vino de calidad significa precios más altos, una mejor remuneración para los temporeros y una mejora sustancial de la tierra en una zona de difícil acceso, llena de pequeñas parcelas con poca capacidad de producción. Esta es la base del proyecto Via Caritatis, en el que participan monjes y viticultores. Este proyecto permitirá revalorizar muchas parcelas que están en nuestras laderas y que no son muy extensas, pero que producen variedades de uva de gran calidad, lo que permitirá producir excelentes vinos, explica este viticultor. Con 10 hectáreas más de viñedos, el proyecto no deja de crecer. Via Caritatis produce 200.000 botellas al año de vinos que se venden entre 10 y 40 euros la botella. La vida en cautiverio a veces puede revelarse un milagro. Aquí en el Parque Zoológico de Lisboa ha nacido una cría de Oryx de cimitarra, una especie animal extinguida en su hábitat natural, es decir, en las regiones subdesérticas del Sahel al sur del Sáhara. Diogo Gómez, biólogo del Zoo de Lisboa, explica que salvar especies de la extinción es una de las misiones del zoo. Este parque zoológico tiene un papel muy importante, casi como si fuera un arca de Noé.
Aquí hay machos y hembras y tenemos la oportunidad, después de la catástrofe que es la extinción de este animal en su hábitat, de tener una última esperanza para esta especie. El objetivo es elegir los animales que podrán sobrevivir en su hábitat natural para devolverlos a la naturaleza siempre que sea posible y tratar así de revertir el proceso de extinción de la especie. No hemos de olvidar que a pesar de que están bajo nuestro cuidado, son animales salvajes y necesitan preservar su comportamiento salvaje. Esto se hace mediante técnicas de enriquecimiento ambiental que son fundamentales para que más adelante se pueda llevar a estos animales a su hábitat. Si no se desarrollan como animales salvajes, no podrán adaptarse y sobrevivir en su nuevo hábitat, que es en definitiva su verdadero hogar. Eles não vão ter essa capacidade de se adaptar a esta nova casa, que no fundo é a sua casa. En este 4 de octubre, Día Mundial de los Animales, los biólogos advierten de una grave amenaza sobre la biodiversidad. Según la Unidad Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hay más de 41.000 especies de animales y plantas amenazadas, es decir, el 28% de todas las existentes. Algunos científicos apuestan por técnicas radicales como la clonación. En San Diego, Estados Unidos, se ha clonado una rara especie de caballo y en China un lobo ártico. Técnicas que, según los especialistas, solo deberían utilizarse cuando la reproducción sea difícil o imposible. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Pueden seguir el resto de la actualidad internacional en nuestra página web y en las redes sociales. Les dejamos con estas imágenes de las gradas tras la violenta estampida en un campo de fútbol de Indonesia, donde cientos de personas se han reunido para rendir tributo a las 125 víctimas mortales. Muchas gracias por su atención. Volveremos mañana con más noticias. Aku masih